Our next speaker comes from Colombia. El próximo orador viene de Cali, Colombia, Sudamérica, el doctor Carlos Ordóñez, quien es el jefe del Departamento de Trauma y Cirugía Aguda y Atención Crítica. Él es un pionero en la cirugía de trauma en Latinoamérica, fue presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma y es un honor contar con su presencia hoy. Este es nuestro... se sale. Nuestro hospital, la Fundación Valle del Lili, en Cali, Colombia. Y quiero aprovechar para invitarlos al Congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma, que se celebrará los últimos días de noviembre y el 1 de diciembre en la Ciudad de México. Vamos a hablar de el RIBOA en el trauma penetrante del torso. Siempre y en todas las conferencias y en todos los artículos ustedes ven esta frase de "para el sangrado", y todo hay que parar el sangrado. Pero parar el sangrado es realmente parar el sangrado y pararlo a tiempo, no es una palabra ahí simple. Hay que entender varias cosas, esto es los nuevos conceptos: hemorragia no compresible del torso. Y la hemorragia no compresible del torso es esto: los vasos pulmonares grandes y los grandes vasos del torso, del tórax, los grandes vasos de la cavidad abdominal y los órganos sólidos. Y es importante, ¿por qué? Porque tener este tipo de heridas ocasiona un problema muy grave, porque los vasos pulmonares graves o los grandes vasos pueden estar heridos en un 53%, igual que todos los vasos del torso, y más o menos el 25 al 30% de los órganos sólidos. Y esto es lo que produce realmente los problemas. Y miren esto acá: en 2 años en el National Trauma Data Bank tenemos casi 250,000 heridas no compresibles del torso, porque hay que diferenciar entre heridas y hemorragia. De esas heridas no compresibles del torso, más de 20,000 producen hemorragia no compresible del torso. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos cosas? La mortalidad por una herida en el torso es del 6%, pero la mortalidad por una hemorragia de esas heridas es casi del 50%, y de las cuales muchas de estas hemorragias, si usted logra parar el sangrado a tiempo, pueden ser prevenibles. O sea, esa es la idea. Como uno del 45% en hemorragia no compresible del torso logra bajar la mortalidad si usted logra parar el sangrado. Entonces, ¿cuál es realmente el reto? Y el reto lo tenemos así. A nosotros se nos presentan estos pacientes con estas heridas, no solo una herida, sino varias heridas por arma de fuego, y esto es un verdadero reto para los cirujanos. Ya hablaron temprano de la hora dorada, y definitivamente la hora dorada es muy importante, pero no es la hora, es estos minutos de platino. Yo creo que es lo que ahora es nuevo, y los soldados en Irak lo han vuelto a nombrar, y los paramédicos, y creemos que estos minutos de platino los debemos utilizar nosotros en los servicios de urgencias cuando llega el paciente. Son los primeros 10 o 15 minutos los que hay que abordar y tener las decisiones claras, y no solo esperar una hora. Entonces, con estos pacientes, ¿será que todos los pacientes necesitan cirugía? Y si necesitan cirugía, tendría que ser toracotomía, resucitación o laparotomía, porque esas son las cirugías que podemos hacer de urgencia. ¿Será que esto lo requieren todos? Entonces miremos los escenarios y cómo nosotros dividimos para poder comprender esto. El escenario 1 es el paciente verdaderamente inestable.
que la presión sistólica es de 60 o de 70 o que está en paro cardíaco. Este paciente posiblemente lo que va a necesitar es una cirugía de inmediato o en algunos casos podemos llevarlo a hemodinamia y si se tiene una sala híbrida sería lo ideal. Pero ahora hablamos de ese escenario un poco más adelante. El escenario 2 es el otro. Son pacientes inestables, pero la presión sistólica está alrededor de 80, menos de 90, taquicárdico, y un paciente joven de 20 o 30 años, y ya sabemos las definiciones del shock, si uno tiene sistólicas por debajo de 90, ha perdido 1.500 o 2 litros de sangre. O sea, realmente está en shock, y está en un shock grado 3. Entonces, tener una sistólica de 80 es muy grave, pero podemos hacer varias cosas. Si usted tiene un equipo de trauma entrenado y cada cual sabe qué tiene que hacer, entonces puede identificar pacientes graves como estos. Y son pacientes que tienen múltiples heridas por arma de fuego en el tórax, en el abdomen, y usted debe tomar una decisión. ¿Cómo operamos a este paciente? ¿Del tórax, de la subclavia derecha, de la subclavia izquierda, del corazón, del abdomen? ¿Por dónde lo operamos? Entonces tenemos que tener mucha claridad en eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El paciente llega, de inmediato cada uno tiene su labor, uno maneja la vía aérea, otro los accesos vasculares, y esto es una de las cosas grandes que se han hecho ahora, es la ecografía. Y miren que a este paciente pues le están haciendo hasta 2 ecografías al tiempo, porque creemos que esto es prioritario, porque la ecografía nos va a decir rápidamente dónde hay sangrado. Está en el pericardio, está en la pleura, en el pulmón, está en el abdomen. Eso orienta en la cavidad derecha, en la izquierda. En menos de 1 minuto usted puede tener esa idea general. Y el otro paso que hacemos es a este grupo de pacientes que están inestables, pero moderadamente inestables, tenemos estos catéteres. Ya es un kit que hemos hecho. Y ese kit, ¿qué tiene? Un catéter venoso de alto flujo y un catéter delgado para colocar en la arteria. ¿Y qué es lo que hacemos? Nuestros emergenciólogos que están altamente entrenados en el manejo de la ecografía, le colocan a este paciente moderadamente de 80 de sistólica, de 70, de 90, un catéter como ven allí, grande en la vena femoral, que va a servir para colocar los productos sanguíneos, los glóbulos rojos, el plasma, el medio de contraste endovenoso si hay que llevarlo al CT, y otro catéter, como ven allí, pequeño, que nos va a servir para 2 cosas. Uno es para medir la presión arterial, para tomar los gases, o como guía si nosotros en el futuro iremos a necesitar un catéter de Reboa. Entonces, ahí ven, estos son los 2 catéteres y hemos medido el tiempo. ¿Y qué hacemos? Más o menos un emergenciólogo entrenado en ecografía en colocar estos 2 catéteres y dejarlos fijos se demora más o menos 4 minutos. O sea, en 4 minutos tenemos todas estas líneas ya listas. Y eso es, entonces hacemos ecografía, los catéteres y además entonces se activa de inmediato el protocolo de transfusión masiva. No vamos a dedicar mucho a esto, pero este es uno de los últimos artículos escritos. Aquí está el doctor Holcomb. ¿Y qué es lo que dicen definitivamente que hay que hacer? El protocolo debe ser 1-1-1. Y eso es lo que hacemos, ya dejamos de pelear si era 1-2, 1-1, no, eso es 1-1. Y ahora, además, este artículo que ya acaba de salir, no solo es el protocolo, la activación del protocolo, sino lo que dice este papel. Si usted pierde cada minuto tomando la decisión e iniciando la transfusión masiva, la mortalidad le va aumentando en un 5% a medida que lo pierde. Y esto lo pudimos nosotros hace varios años demostrar. Esta es una gráfica hecha por nosotros, en nuestros pacientes. Y ustedes ven que si iniciamos la reanimación en los primeros 15 minutos es la curva negra,
cómo cambia la mortalidad que se la iniciamos a los 45 minutos. Y esto es lo que están demostrando ahora en todos los artículos, es eso. La reanimación tiene que ser rápida y agresiva y 111. Esto es nuestro protocolo. Y mire que muchas unidades de cada cosa. Y era lo que discutíamos y lo que decía el doctor Holcomb esta mañana. Esto debe volverse un solo paquete. Pues sí, así lo tenemos y así está. Nosotros estamos también, confiamos y creemos que ojalá en el futuro la sangre completa en muchos de los pacientes se irá a hacer. Pero no ha sido posible, pues, convencer a los del laboratorio y a los del banco de sangre para que esto se haga. Pero esto es lo que hacemos y rápidamente lo activamos. Y también tenemos el salvador de células, pues, si se necesita y recogemos la sangre, pero esto solo pone glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un paciente de estos? Mire todos los tiros que tiene allí, la presión sistólica es de 60, es de 80 o puede estar en paro. ¿Qué decisión tenemos que tomar? Entonces, las decisiones que siempre se han hecho es toracotomía, y es toracotomía de resucitación, o sea, cuando el paciente ya ha perdido la presión y está en paro, o es ser preventivo y ir primero. O ahí está la herida por arma de fuego, entonces le tenemos que dar toracotomía, clampear la aorta, hacerle la laparotomía. Sí, es verdad, y lo hemos hecho y nos ha ido relativamente bien, pero la mortalidad sigue siendo alta. O sea, esto es, siempre seguiremos haciendo esto, abriendo dos cavidades. Ya nos hemos dado cuenta que cuando abrimos dos cavidades y no una, la mortalidad es 3 veces mayor. Si usted hace una laparotomía y un control de daños, la mortalidad es por debajo del 20%, del 10%. Y si hace toracotomía y control de daños, también es por ahí. Pero si usted abre las dos cavidades, la mortalidad es del 45% en nuestros casos. Entonces, ¿será que esto es lo que tenemos que hacer? Entonces, creemos que no se debe hacer esto más. Y aquí está, los artículos de Simmons, del doctor Reed, cuando hacen toracotomía y resucitación. Pues, toracotomía y resucitación es cuando ya está casi uno en arresto cardíaco, pero la sobrevida es del 8, del 7%, esto es muy inadecuado. Los pacientes llegan con sistólicas de 60, de 70, y ahí es donde uno tiene que abordar al paciente y no dejar que el paciente pierda la atención y caiga en arresto, porque la mortalidad seguirá siendo gigantesca. Entonces son pacientes como este, una herida por arma de fuego, miren la salida, cómo atraviesa, y cómo en una escanografía se ve la destrucción del sacro, la herida del recto y todo esto. Esto se los mostraré qué hacemos nosotros para estos pacientes inestables, llevarlos a escanografía para darnos cuenta realmente por dónde tenemos que abordar un paciente críticamente enfermo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y pensamos y tomamos decisiones claras con la experiencia. Este artículo lo publicamos hace unos 3 o 4 años en el Journal de Trauma, es tratando de entender un ABCD cuando nos encontramos con un paciente ya en el quirófano, tomar una decisión de resucitación y de damage control resuscitation. Entonces, y esto se puede hacer muy rápido en los primeros minutos, porque el anestesiólogo toma unos gases y si la base de exceso está por encima de 8, o si al abrir la cavidad tiene más de 1500 centímetros de sangre, o si la temperatura ya baja de 36 y usted es capaz de determinar el daño anatómicamente. Un cirujano de trauma rápidamente es capaz de detectar el daño para ver si tiene que empaquetar o ligar el intestino. Entonces, si nosotros tenemos esto en los primeros minutos, tomamos una decisión muy rápida y le hacemos resucitación y cirugía de control de daños. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es controlar el sangrado. ¿Será que controlar el sangrado nos vamos a quedar haciendo lo mismo, toracotomía, laparotomía y haciendo esto? Entonces creemos que no. Creemos que existen las nuevas técnicas en el abordaje vascular de los pacientes y por eso creemos en este momento en las técnicas endovasculares del RIBOA. Y el RIBOA, pues,
Pues, como sabemos, hace mucho tiempo la guerra de Corea salió, pero en los últimos años, desde el año 2013, que los grupos comenzaron a desarrollar y a tratar de ser preventivos. Es que lo que tenemos que hacer es hacer prevención. Los pacientes están en 80, en 70, es sistólica, no podemos quedarnos pensando y dejar que el paciente se vaya acabando de sangrar, porque cuando tiene usted 80 sistólica le faltan 5 minutos o 6 minutos para entrar en arresto cardíaco. Entonces usted ahí es donde debe abordar. Eso es el real control del sangrado y hacerlo de una forma diferente. Y hay múltiples artículos tratando de mostrar si es bueno o no el Rivoa comparado con la toracotomía. Y ustedes ven que sí, que ahí es mejor, no es significativo los datos, como el artículo americano o este otro artículo japonés, en los cuales los datos sí, se compara. Se compara si el Rivoa y la toracotomía de resucitación son iguales o no, cuál es mejor. Creemos que eso no debe ser la comparación. Por ejemplo, este artículo japonés también, y compara, y sí realmente le va mejor. Y ustedes miran aquí la curva, y la curva es mucho mejor las gráficas hacia el Rivoa. Pero ¿será que tenemos que comparar cuando usted está casi en arresto cardíaco si tiene que hacerle toracotomía o colocar el balón? No. Creemos que el balón se debe colocar es antes de. Y nosotros hicimos este metaanálisis con uno de los fellows nuestros y el grupo de los que estamos acá, de lo que hay, de lo que existe. 3 artículos buenos del Rivoa, grandes, y casi da en el metaanálisis que es mejor usar el Rivoa que la toracotomía. Y cuando vemos el análisis de la sensibilidad, sí es mejor. Pero creemos que eso no es el paso, porque no debemos seguir llegando a este estado. Pacientes con toracotomía, clampeo de la aorta y los pacientes muertos. Entonces, lo que hay que hacer es algo diferente. ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es que, ¿qué hace el Rivoa? El Rivoa, antes de que el paciente se colapse, cuando usted ha perdido 1 o 2 litros de sangre, cuando tiene la sistólica por debajo de 90, es que el paciente tiene un problema grave. Entonces, usted debe hacer esto. ¿Y esto qué es lo que consiste? Es en subir este catéter por la arteria femoral común, subirlo a la zona 1 de la aorta, inflarlo en la zona 1, y esta zona 1, como les mostraré, tiene mucho espacio para jugar, son 20 centímetros, y con una medición rápida usted es capaz de colocarlo y de ponerlo allí. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto es como si clampeara la aorta por la toracotomía. Pero la idea no es solo clampear la aorta, la idea es que usted tiene que perfundir el cerebro y perfundir el corazón mientras el cirujano llega a controlar realmente el sangrado. Si usted no piensa de esa manera, que usted tiene que perfundir sus 2 órganos más importantes y mantenerlos mientras uno se toma el tiempo, que siempre se demora 20 o no sé cuántos minutos en realmente controlar el sangrado. Entonces usted tiene que tener una perfusión de sus órganos vitales para poder llegar a eso. Y estos son las zonas y cómo se mide la aorta. Y mire que en la zona 1 usted tiene 20 centímetros. Nosotros lo que hacemos es medirlo de la clavícula al ombligo y a la femoral, y ahí usted puede jugar, y hay varias medidas. Entonces usted no se equivoca y no le tenga miedo a que tiene que tener una radiografía o una ecografía o una arteriografía para poder determinar a dónde está el balón. No, eso no tiene mayor problema y le quita y le pierde rapidez. Entonces usted mide y entre 50 y 60 centímetros usted es capaz de colocar el balón en la zona 1 y entre 20 y 30 centímetros es capaz de colocarlo en la zona 3 y usted lo sabe y lo hace rápidamente. Pero hay muchos detalles y tiene que aprender muchas cosas, no es poner un balón y ya. Deben hacerse los cursos, debe saber cuándo se infla, cuándo se desinfla, porque tiene riesgo, tiene cuidado, tiene complicaciones,
debe ser la gente entrenada para hacerlo, pero la gente puede adquirir ese entrenamiento. O sea, no digo que debe colocarse así a la loca todo el mundo, sino debe tener buen entrenamiento y se puede hacer. Aquí tenía un video, pero no sé cómo. ¿Se puede poner? No sé, bueno, eso es un video tratando de demostrar rápidamente cómo lo ponemos y cómo en este paciente, miren ustedes arriba, al mismo tiempo el otro grupo, un grupo de cirujanos está colocando, miren, ahí se está midiendo, nosotros lo medimos, usamos este balón de Cook, que es el que tenemos, lo medimos, lo marcamos porque pues esto no tiene marcas, este catéter de coda, lo colocamos acá, después de la marca, y ahí nos da 50 centímetros, 55 centímetros. Mire que el paciente tenía los dos catéteres que habíamos dicho antes, los tenía allí, y al mismo tiempo el otro cirujano está abriendo el esternón en ese momento. O sea que actuamos en dos equipos y podemos hacerlo con más facilidad. Entonces usted tiene para escoger, usted se va a quedar haciendo toracotomía, resucitación y clampear la aorta en el abdomen, que hay gente que dice que es fácil, otros decimos que es bastante difícil en una herida múltiple, o clampear la aorta de una forma endovascular. Aquí datos de nuestra experiencia, tenemos ya experiencia, hemos colocado el balón, entonces estos, por ejemplo, aquí hay 7 pacientes de heridas por arma de fuego en abdomen. Entonces, ¿cómo llegaron los pacientes? Mire que la sistólica de ingreso cuando llega es de 60, después de colocar el balón sube a 130. ¿Cuánto es la hemorragia en la laparotomía que tenía? Tenía más de 2 litros. ¿Y cuánto nos demoramos en colocar ese balón? Es de 4 minutos. Esta tabla es las heridas que tenían los pacientes. Y miren en este renglón, en el tercer renglón donde dice la sistólica, todos los pacientes tenían 60, 70, 50, 55, 40 de sistólica. ¿Y cuánto les subió después de colocar el balón a los 4 minutos de haberlo puesto? Entonces, mire, les muestro un caso que no solo es drama penetrante, sino este caso que es muy interesante, que hicimos una cosa diferente. Entonces, un paciente joven de 16 años que sufre un accidente en una moto, ingresa con sistólica de 100, frecuencia cardíaca de 110, el FAS es positivo y en otro hospital le hicieron una escanografía que muestra que tiene una laceración hepática grande entre el segmento 4 y 8 y con un sangrado activo de la arteria hepática derecha. Nos lo remiten, ya sabemos que tienen la escanografía, de inmediato lo pasamos al angio, y en el angio ahí se ve una rama de la arteria hepática derecha sangrando y se emboliza y se le colocan unos coils y para el sangrado de la arteria hepática derecha. Pero el paciente continúa inestable, distendido, y en este paciente decidimos hacer lo que hablaron esta mañana del control del sangrado hepático, pero ¿cómo entendemos el control del sangrado hepático? Ya no lo entendemos operándolo y clampeándole la cava debajo del corazón. Eso es demasiado difícil para los cirujanos. Yo no creo que uno con un sangrado de 3 o 4 litros de una suprahepática, uno sea capaz de hacer un aislamiento hepático sin que se le mueran los pacientes. Entonces, yo creo que tenemos que hacer cosas un poco diferentes. Y diferentes es esto es un aislamiento hepático, porque ahí le clampeamos la aorta, le colocamos otro balón por la femoral en el hígado, que está controlando el sangrado de las suprahepáticas y controlando el sangrado de la cava superior. Y cuando usted lo opera, le hace un Pringler y ahí tiene un aislamiento hepático y puede operarlo. Entonces, mire, esta es la laceración que tiene hepática y allí, ven en el círculo, tiene una herida de la vena suprahepática que ya es diferente operarlo cuando usted tiene clampeada la aorta y clampeada la cava de esa manera. Porque mientras usted evacúa 4 litros de la cavidad abdominal y el paciente le sigue sangrando, usted no es capaz de llegar a eso. En cambio, si usted tiene este aislamiento hepático endovascular, de pronto sí lo puede hacer. Y lo otro que hemos venido haciendo es esto, que es lo nuevo que quería mostrarles. Si usted tiene heridas en el tórax, heridas complicadas,
como estas y varias heridas en el opérculo torácico o en los ilios pulmonares, ¿qué va a hacer? Entonces, con ese tipo de heridas, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacemos? ¿Toracotomía? ¿O clamshell? ¿O todos estos abordajes que es lo que está escrito en los libros? Entonces, el cirujano se ve abrumado y no sabe cómo operar o cómo abordar ese paciente, y el hecho de abordarlo es difícil y se demora uno de aquí que abra algo y llegue. Si usted tiene esta herida en el lado derecho supraclavicular y lo aborda por una toracotomía izquierda, pues, ¿cómo lo va a controlar? Entonces tiene que tomar decisiones diferentes. Y el paciente está con sistólicas de 70, de 80, entonces, ¿qué hacemos? Porque si no hacemos lo contrario, siempre vamos a estar en esto. Mire, estas son fotos nuestras de los pacientes operados con toracotomías bilaterales, laparotomía, pero ahí está, el paciente va a morir. Entonces hay que hacer algo distinto. ¿Y qué hemos visto? Este artículo de los surafricanos de Napsaria dice: ¿cómo aborda usted las subclavias? Y ellos son muy claros en que el abordaje de ambas subclavias, de ambas, no solo de la derecha, sino de la izquierda, que es lo que siempre se ha tenido dificultad, ¿cómo se aborda una herida grave en la subclavia izquierda? La mejor forma de abordarla es por esternotomía. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, nuestra propuesta y lo que hemos hecho en estos últimos pacientes es eso. Si usted le coloca un balón, oigan bien, un balón a la aorta allí, se supone, o la gente piensa, que el flujo va a perderse por la subclavia que está rota. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Usted tiene que restaurar el flujo al cerebro y hacer una reanimación tanto al corazón como al cerebro, mientras usted logra abordarlo. Y vamos a mostrar este ASTRAP ahora en septiembre en el Congreso de la Sociedad Americana de Trauma, en la ¿cuál es nuestra propuesta? Combinamos el balón, el Riboa, con una esternotomía media para las heridas complicadas del tórax. Entonces, si usted tiene esta herida de la subclavia derecha, ¿qué hace de entrada? Le puede colocar un balón, una sonda Foley, así como la tiene el paciente, ahí puesta en la herida, la puede colocar en urgencias o en cirugía, mientras usted empieza y le coloca una sonda Foley y la infla, y lo que hace es esto, posiblemente tratar de controlar algo el sangrado o que el sangrado no sea tan profuso por ahí, así como está ahí. Le hacemos esternotomía mediana a todos, ya sea derecho, izquierdo, sospecha del hilio pulmonar, lo que sea. O sea, el cirujano no tiene que ponerse a pensar, le hago toracotomía derecha, izquierda, esternotomía, no. Lo que queremos es evitar eso y tener un abordaje ideal. Entonces, usted a estas heridas complicadas le hace esternotomía, le está colocando el balón al mismo tiempo, un grupo le coloca el balón, otro grupo le hace la esternotomía, y los pacientes son tan complicados y tan graves que posiblemente todos los pacientes deben quedar así, con el tórax, el esternón abierto, empaquetados, y 48 horas después usted lo lleva de nuevo a cirugía y retira las compresas, retira el BAC y cierra el esternón, cierra el esternón y descierra la piel y ya, y el paciente queda así de esta manera. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, si usted tiene esa herida, usted clampea la aorta con el balón, usted tiene esa herida allí, en ese punto rojo, en la subclavia, es posible que sí le vaya a sangrar y puede que le aumente el flujo un poco más. Pero usted está tratando de hacer algo, ya sea con una sonda Foley, con el dedo, con alguna cosa, controlar ese sangrado. Y mire que el flujo va a diferentes partes. El flujo
al clampear la aorta no solo sale por el hueco que usted tiene de la herida. El flujo tiene muchas otras partes para donde irse. Irse para la carótida, para la trabecularia y para el corazón. O sea que la idea es clampear la aorta, que es lo mismo que hacemos en una toracotomía resucitación cuando usted tiene una herida grave en el tórax. Usted hace una toracotomía, clampea la aorta y después se va a abordar la herida. Pues esto es lo mismo. Simplemente es que no hace la toracotomía, sino que clampea la aorta con el Riboa y le hace una esternotomía y aborda la herida. Entonces, esto le da tiempo al cirujano para llegar a una herida tan complicada, porque usted va a llegar a una euclavia no demora 2 minutos. Usted tiene que abrir el tórax, abrir el esternón, llegarla, identificarla. Entonces, usted tiene que darse tiempo, y la única forma de darse tiempo es perfundiendo el corazón y el cerebro para llegar. Esto es una gráfica de lo que se hace en estos pacientes. Entonces usted le puso el balón, tiene esa herida acá, le pone el otro balón, y a medida que va pasando, le hace la esternotomía y la prolongación al lado que sea. Usted se prolonga si es para la carótida, por el cuello, o si es supraclavicular para alguna o la otra. Y los pacientes quedan así. 48 horas después usted lo cierra y no tiene problema. Y así o se extiende a un lado o al otro. Esta es nuestra experiencia en los últimos 2 años que hemos hecho. Tenemos 30 pacientes con Riboa, 8 pacientes con trauma cerrado, 22 con trauma penetrante. La mortalidad en estos pacientes es del 26%. Tenemos complicaciones, 3 relacionadas a los accesos, daño de la arteria o trombos en la arteria, que hay que estar atento y darse cuenta, y uno la puede reparar inmediatamente, o pasar un Fogarty y embolizar la arteria. O sea, usted tiene que detectar y saber qué le puede pasar. Y tenemos 2 complicaciones sistémicas, una de un sangrado digestivo en un paciente que estuvo más de 60 minutos con el balón inflado, y un paciente con una isquemia del colon por un trauma grave. O sea que también hay complicaciones sistémicas y hay complicaciones debidas a la arteria. Quería mostrarles aquí, este es el balón nuevo que tienen los americanos, es el de Riboa. Es un balón diferente al Cook, es de 7 French, tiene las marcas, mucho más rápido, mejor para colocarlo, y yo creo que evitaría, y ya cree toda la gente, evita más lesiones en la arteria, aunque puede que no evite las lesiones sistémicas. Pero esto es el avance que se ha venido haciendo, y se tienen pues las formas de estudiar y de practicar, porque definitivamente esto hay que hacerlo, hay que practicarlo, hay que hacerlo. Nosotros lo hemos hecho en cadáveres antes de dejar que los cirujanos lo hagan. Creemos que deben tomar todos los cursos que existen. Y este es el otro balón, que es la competencia de ustedes los americanos, el balón japonés, que ese es otro balón ideal, es igual, es 7 French, tiene un protector como se colocan los protectores de Swan-Ganz, también tiene las marcas, es muy buen balón, y también tiene los equipos de entrenamiento, cómo se hace el entrenamiento con los japoneses. O sea que tenemos nosotros los latinos una opción válida, tenemos balones americanos, balones japoneses. Ahora tenemos que ver es qué somos capaces de implementar, de importar, de que los costos nos salgan favorables, porque definitivamente creemos que los balones deben ser cada vez más pequeños y todo eso. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que tenemos que ser más agresivos y cambiar las técnicas con el control del sangrado. Y esa frase de control del sangrado, eso no es tan fácil. Seguiremos controlando el sangrado con toracotomía, abriendo 2 cavidades, o tenemos esta nueva opción
de que si la gente se entrena y hace las cosas de una forma diferente, podemos tener técnicas mejores para mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Y creemos en esta frase, ciegamente, si no hacemos cosas distintas, seguiremos en las mismas. O sea que los invitamos a cambiar. Muchas gracias.